Bienvenidos, muy buenas noches, gusto, placer saludarlos. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eze? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, la jornada también intensa como todos los días, ¿no? Sí. Hay una cuestión muy interesante que tiene que ver, ya nomás arrancamos con las tendencias y también con nuestras redes sociales, lo que tiene que ver mañana, ¿no? Parte, me parece trascendental en la primera etapa de gobierno de Milei, con este DNU que va a presentar, 600 artículos, va a haber cadena nacional al mediodía, ¿no? Eso al mediodía tempranito para comenzar con ese tema y después a las 4:30 seguramente con convocatoria tiempo antes, marcha de movimientos sociales y demás sectores desde Plaza de Mayo a Casa Rosada, sabiendo también que es el aniversario, y esto hay que decirlo también, de lo que era el 20 de diciembre de 2001, 39 muertos, algo que es imposible dejar pasar por alto, pero que bueno, está esto del protocolo antipiquetes de por medio, se presume también, una jornada muy caliente. Se va a poner en balance cómo es esa estructura de trabajo. ¿Alguna reforma al sistema laboral también mañana está previsto que se plantee? ¿Alguna derogación a la ley de alquileres? Bueno, entre muchas otras cuestiones. Sí, va a ser un momento realmente importante porque me parece que allí sí se va a empezar a definir la columna vertebral, el eje del cómo va a gobernar Milei, ¿no? Que está realmente hace pocos días y parece que ha pasado un montón de tiempo. Reunión de gobernadores, Javi, en minutos vamos a estar hablando de eso también, que fue otro de los datos políticos interesantes y fuertes del día. Vamos a conocer las redes sociales, cómo se pueden comunicar. Bien, nuestro WhatsApp 3584 41 40 50, nuestro Instagram Telediario Digital, el Facebook también Telediario Digital, y en nuestros canales que nos pueden escuchar y ver de manera directa, sea en Twitch como nuestro canal de YouTube allí tan especial, así que para que nos puedan observar en vivo y en directo. Así es, no hay excusa, pueden participar también, nos escriben, leemos todos los mensajes de distintos lugares del país, agradecerles que se toman el minuto y la deferencia para escribirnos, se agradece desde este lugar. La encuesta que está en @Telediario Digital en nuestro Instagram es esta, la empezamos a conocer, los resultados los vamos a estar conociendo al final del programa, Javi. Bien, ha tenido que dejar de tomar algún medicamento por la suba de precio de los mismos, estaremos con un especialista hoy charlando de eso también. Bueno, creo que en esto de los recortes que preguntamos la semana anterior, salvo aquellos que sean, digamos, obligatorios, que tenés que hacerlo sí o sí, y ahí va la cuestión de genéricos y demás, pero bueno, creo que es un punto también donde hay recortes, ¿no? Una mesa de lujo hoy para responder este y otros temas. Uno de los temas que adelantamos tiene que ver con la reunión de gobernadores. Hoy fue asistencia perfecta. Algunos dan como un dato histórico, ¿no? En la participación, Javi, de todos los gobernadores de la Argentina. Así es, sentado Javier Milei en la punta de aquel lado de la mesa, junto con Victorio Villarroel, que tiene una chaqueta roja, y el resto de los gobernadores, y también Jorge Macri, representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sentados en orden alfabético, pero enfrente, digamos. Exacto, ¿no? Estaba ahí muy cerquita Martín Yayora, ahí lo veíamos al último, de las partes laterales, más cerca de la Cámara, a Maxi Puyaro, con quien está hablando allí, gobernador de Santa Fe. Está Claudio Poggi, el gobernador de la provincia de San Luis, saludándose con Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, muchos de los cuales, Rogelio Frigerio, en la semana tuvieron algunos problemas, ¿no? De ajustar y de tratar de llevar a la provincia de una manera especial. En general, el resultado de los gobernadores, más allá de algunas cuestiones, ¿no? Dicen que es positivo. Es muy importante para la democracia. Estos consensos sociales, siempre hemos hablado de estas cuestiones. Es una parte trascendental necesaria en la Argentina. Parece que esta acción que se generó hoy con todos los gobernadores de todo el país, bueno, esperemos que empiece a dar los resultados, y también manifestaban esta posibilidad de reunirse cada 2-3 meses, bueno, para plantear necesidades en distintas provincias, ¿no? Federalizar, tanto que hablamos también desde estos lugares de la necesidad de un país mucho más federal, estas reuniones para que se disputen en distintas provincias de la Argentina es un buen dato. ¿Viste cuando llegás tarde a algún lugar y decís, che, ¿dónde me ubico? Te quedaste sin lugar. Te quedaste sin lugar. Y donde sea. Bueno, esto le pasó a un senador, fíjense. Estamos acá en el despacho, en la oficina, todavía no nos designaron ninguna, por eso tuvimos que armar acá improvisado en el medio del pasillo. Hay senadores que tienen 3 y 4 despachos, pero bueno, lamentablemente nosotros todavía no nos designaron, pero no nos va a dejar las ganas de trabajar. Allí está, José María Carambia, responde al partido provincial del gobernador santacruceño Claudio Vidal, y allí estaba, ¿no? Bueno, derecho de piso, a lo mejor. Derecho de piso. Seguramente debe haber alguna senador o senadora veterana que tendrá su lugar asignado hace tiempo, con la yerbita que tiene un pan dulce también ahí. Pareciera ser un pan dulce de regalo, ahí está cerrado y todo, ¿no? Como para empezar a buscar lugar. Se ha viralizado mucho esta imagen del senador, esperemos que encuentre lugar, lo va a encontrar seguramente. Bueno, noticias que nos siguen sorprendiendo, Javi. En Córdoba,
En Anisacate. ¿Un jacuzzi? Se ve que el ex intendente tenía un jacuzzi ahí en el baño del despacho, ¿no? No se puede creer. No quería hacer el traspaso prontamente, no sé si le habrá dado pudor o no esta situación. Bueno, baño de lujo del hombre, ¿no? El intendente de Anisacate se negó a hacer el traspaso de mando en su despacho y saben que había ahí con redes sociales hoy, todo tan expuesto, un jacuzzi. Claro, el costo del jacuzzi también, aparte, salvo que lo haya pagado él y bueno, que después quede No hay necesidad. Bueno, decía que se usaba como depósito, que él no lo usaba. Claro, Bueno, hace un depósito por eso. claro, bueno, claro. allí estaba, ¿no? Las perlitas, las cuestiones que uno... Ayer mostrábamos en otro de los episodios también que tiene que ver con esto de viralización de redes sociales, cómo había quedado, digamos, Casa Rosada. Hoy se viraliza, hoy se conoce todo. A través de redes sociales. El intendente allí en Córdoba tenía jacuzzi. ¿Qué tal? Bueno, la pasaba bien. Como todos los días, Javi, tenemos invitados de lujo. Agradecerles el tiempo y la predisposición para ellos que vienen a enaltecer el discurso, la charla que tenemos todas las noches. Guille Davíes, que es periodista. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Muchas Pamela gracias. Uricio, que es licenciada en psicología. Sí, bien dicho, exactamente. Muchas gracias. Ignacio García, farmacéutico. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno. Gracias por la invitación. El senador que quedó afuera es lo de menos. Argentina tuvo un diputado trucho. También. Un diputrucho tuvo Sí, Argentina. sí, es verdad. Y eso es anecdótico. Sí. Quizás se irá acomodando el senador, pero en una Eso más grave también, ¿no? Lo más grave es que tuvimos un diputado trucho totalmente, en este país, ¿no? Totalmente. Bueno, Y el intendente seguramente eran 24/7, como dicen. Claro, claro, tenía que Claro, descansar, claro. todo el como día. diría, Fue su la- argumento, el argumento. la justifica, dice, estoy todo el día acá y ¿qué le vas a Había decir? que relajarse. Claro, chicos, Si me quiero viene con ese relajar. argumento, Claro. le creo. ¿Le crees? Claro. Bueno, relajarse. ¿Nos podemos relajar? Digo, está cerrando el año, el humor social, crispación. Un año en medio de una crisis económica realmente de las más importantes de los últimos tiempos de la Argentina. Bueno, ¿qué pasa, no, con cada uno de nosotros? ¿Cómo llegamos chipeados a esta etapa del año? Agotados, Pamela? creo Sí. que llegamos, ¿no? Sí. Aparte ha sido un año muy intenso, más allá de la situación que hoy estamos atravesando, ha sido un año atravesado por muchísima intensidad, a través de unas elecciones que fueron como extremadamente largas, los medios de comunicación, la información, la opinión, las discrepancias, que si estoy de un lado, que si estoy del otro. Bueno, los argentinos somos muy intensos Sí, es verdad. y vivimos nuestra emocionalidad con esa misma intensidad. Entonces creo que llegamos agotados, como con nuestras últimas fuerzas. Al menos eso es lo que se nota, al menos es lo que se nota en los consultorios, lo que se nota en el pedido de necesito un espacio, necesito un lugar para relajar, para hablar, para decir lo que me pasa, para expresar lo que tal vez no puedo expresar en otros espacios. Estamos un poco estresados. Claro. Llegan consultas al consultorio que tiene que ver con la actualidad, con no llego a fin de mes, con le tengo Sí, miedo a lo que claro. puede pasar, cómo resolverlo, Posiblemente- tengo 3 trabajos y no llego. Posiblemente no sea lo que motive la consulta, o sea, el sacar un turno, ¿no? Pero sí es lo que sale en el momento de la consulta, porque es algo que nos atraviesa a todos. Si no llegamos a pagar nuestras cuentas a fin de mes y si tenemos conflictos en nuestras familias por esta misma razón, si perdimos el trabajo, si nuestros hijos no sabemos si vamos a poder, no sé, sostenerlos en el colegio al que van. Hay un montón de cuestiones cotidianas que nos atraviesan y nos paralizan. Claro. Y eso termina claramente saliendo en el momento de la consulta, es inevitable. Se habla de política en las consultas también. Inevitablemente, Sí, ¿no? claro que No sí. te preguntan para Sí, por a quién supuesto votar. que me preguntan. No, eso Sí, no. cuando hay confianza, claro, ¿a quién claro. votaste? ¿A quién Guille. voto? Intenso el año porque hubo personas, depende de qué lugar del país, han votado hasta 5 veces en el año. Bueno, Ya sea- estarán muy cansados. Y claro, y a esto sumar la tensión que implica, por ejemplo, esta mega devaluación que ha venido. Si bien el nuevo presidente avisó de lo que se venía, pero indudablemente el impacto es considerable. Y como si fuera tanto el desgaste de todo el año de elecciones, afortunadamente por el tema democrático, pero lógicamente para mucha gente implica Sí, un es muy desgaste, agotador. hay que sumarle el tremendo cachetazo con esto de el ajuste, Claro. más allá de que Sí, veníamos inflación remándola menor. con Sí. la inflación permanente hace varios años. Ignacio, también, nos vamos a meter dentro de un rato con tu tema, pero hablando de humor social y de psicólogo, el trabajo de ustedes, más en estos tiempos, imagino que
debe variar por el humor social, ¿no? ¿Cómo hacen para contener esta cuestión que estamos hablando ante la crisis económica, el humor social, ¿no? Cuando aquella persona no llega a comprar el medicamento, cuando sabe que se tiene que ir con un medicamento que no necesita y se va con las manos vacías, ¿cómo lo manejan a eso? Y son situaciones, bueno, primero agradezco Sí, la invitación, buenas noches para todos, pero bueno, son situaciones complicadas que se ven en los mostradores, Claro. más en esta época, sin ir a un nivel como él. Somos medios psicólogos, claro. Sí. mal llamados nosotros, por supuesto, pero los sí, chicos claro. en la farmacia tienen Contienen. experiencia y tienen la capacidad como para tratar de solucionarle los problemas o por lo menos orientarlo, acompañarlo en el momento que lo está necesitando Claro, un tema, el paciente. vos cuando llegás a complicado. comprar un medicamento es una situación de alta sensibilidad social. Digo, no es que te vas a comprar un elemento, digamos, una gaseosa, un paquete de cigarrillos. Digo, cuando llegás a la farmacia, llegás sensibilizado, Sí, ¿no? es un mostrador, nosotros le llamamos Claro. un mostrador complicado. Claro. La gente viene con un humor especial, no tiene pensado gastar a lo mejor en alguna enfermedad que le ha surgido. Claro. No es lo mismo que ir al centro a comprarse algo que quiere. Sí. Entonces es complicado, pero bueno, tenemos como alguna experiencia en Claro. tratar de... Bueno, hemos lidiado con este tema toda la vida. Claro. Yo tengo 47 y la verdad que bueno, yo desde que me recibí estoy ahí en la farmacia y hemos estado siempre ahí al pie del cañón, digamos. Y bueno, y son temas que nosotros siempre lo tratamos de solucionar o por lo menos acompañarlo, orientarlo, darle una opción, puede ser más barata o tratar de buscarle la vuelta para que puedan acceder a la medicación. Y Totalmente. te diría que a esto se le agrega la gran demanda que hoy existe en cuanto a tratamientos psiquiátricos, ¿no? Hoy hay una gran cantidad de personas que asisten a psiquiatras que necesitan de psicofármacos que tienen valores bastante elevados y que no sé en este momento honestamente a cuánto estarán, pero se vuelve un poco difícil sostener y es un medicamento extremadamente sensible porque no es algo que yo puedo decir, bueno, no lo tomo más, ¿no? Claro. Implica todo un proceso, dejar de tomarlo. Hay gente que tal vez ante la urgencia dice, bueno, no lo puedo comprar, no lo tomo más, lo cual los pone en un riesgo también. Cortás un tratamiento psiquiátrico. Cortás un en medio, tratamiento de una claro. manera abrupta, lo cual genera un problema también. Hay mensajes, Javi, nos escriben Sí, desde de Esquel, Andrea, saludos. Creo que tenemos que empezar a hacer un detox digital. Vivos bombardeados de información, es cierto, Sí. porque conocemos todo y de todo. Pero bueno, es por ahí la era que nos toca transitar, ¿no? Sí, hay que saber hacer un filtro O respecto que a ver, eso. claro, Digo, claro. Sí, claro que sí. Vos con tu Sí, experiencia... influye, indefectiblemente influye. Claro. Muchísimo Sí, influye. sí, el humor de la gente, el estar bombardeado permanentemente, influye muchísimo y termina Y los titulares, ¿no? con Porque a veces hay malestar, gente sí. que ni siquiera lee las noticias, Claro. es como un bombardeo de títulos. Ay, leí tal cosa, escuché tal cosa, ay, va a pasar tal otra, todo muy catastrófico. Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Y son todos sentimientos que no son necesariamente malos, pero que si no los sabemos gestionar, Claro. pueden generarnos otra Y cuestión. esta etapa del año, los finales de año son complejos Siempre. en general. Digo, diciembre es un mes Sí, es un muy mes. intenso, ¿no? Sí, es un mes porque son cambios estacionales también. O sea, esto está comprobado a nivel científico, que también las personas reaccionamos de manera compleja a los cambios estacionales y esto mueve mucho en nuestro psiquismo. Si no logramos gestionar, como dije bien, las emociones, si no tenemos apoyo, si no tenemos buenos márgenes, buenas redes de contención, puede ser complejo. Qué paradójico, ¿no? Un mes intenso, un mes desgastante, que contrasta al menos en un día o 2 días con la alegría, el cierto reencuentro de la Navidad. Éramos tan felices y no lo sabíamos, ¿no? claro, Nos duró bastante poco. Bueno, por lo menos hay una pausa, un segundito en la Navidad para decir, bueno, estamos... Pero bueno, diciembre siempre ha sido un mes con Sí, noticias muy de alta pesadas, ¿no? tensión, Desde sí, hace sí, muchísimos sí. años que siempre diciembre es como, ¡ay! ¿Qué va a pasar Bueno, en diciembre? ¿Qué saqueos, un montón de saqueos? cuestiones, ¿Qué... claro. Exacto. Alta sensibilidad social. Sí. Y estoy pensando en el tema fiestas también que implica hablar. la reunión familiar. Ay, las Ese reuniones es, me familiares, imagino, otro un desafío, estrés. ¿no? Claro, los que Para nos están muchos viendo es un gran saben, estrés, saben que se claro le vienen que sí. momentos, o el 24 o el 31, digamos, para Sí, negociar sí. las cenas. ¿no? Negociar a dónde vamos, si vamos, con esta persona no me quiero cruzar, quiero que esta vez sea distinto. No, es
es comidilla de todos los días en esta época. Yo te quiero preguntar, Pamela, porque como que te hacemos la consulta, Sí, digamos, por supuesto. a vos y a tus colegas, pero digo, ¿y a ustedes quién los contiene, digamos? Entre ellos, ¿no? Con otro colega. Obviamente que sí, Claro, pero ¿cómo es claro. sabiendo que bueno... Nuestras familias nos tienen que aguantar. Escuchas muchos Están chochos. problemas, muchas cuestiones y bueno, ¿cómo salen? Es un entrenamiento también. En mi caso, ya tengo casi 18 años de profesión, es mucho tiempo escuchando gente. ¿Tienen terapeuta los terapeutas? Sí, claro. Tenemos procesos de terapeuta, tenemos procesos de supervisión también, ¿no? Que son espacios muy valiosos y muy esperados por nosotros, en donde, bueno, ante circunstancias o distintos pacientes que pueden generarnos algunas dudas de cómo atravesarlos, cómo llevarlos, cómo acompañarlos, consultamos, sostenemos, nos sostenemos entre nosotros, a veces de maneras más formales y a veces incluso, bueno, en las interconsultas que se dan. No, por ahí el hecho de no llevarse los problemas a casa, bueno, tenés casi 2 décadas Totalmente. de ejercicio de la profesión, pero digo, como para dejar con esto se Mira, queda en el consultorio y muchas después... veces los pacientes me han hecho esa pregunta, me han dicho, Pame, ¿cómo haces? Porque vos estás conmigo, pero después te llevas... Yo digo, hay un gran ejercicio, a mí me lo enseñaron desde el minuto 1, mis grandes maestros, que es esto de estar presente. Y esto no va solo para mi profesión, está bueno. debería ir para todos. Estamos presentes, yo ahora estoy aquí, presente con todos ustedes, hablando sobre estos temas. Trato de abstraerme de qué está pasando en mi casa, si mis hijos se bañaron o no se bañaron, si ya comieron o no. Estoy pensando en que estoy acá, estoy conectada con ustedes. Cuando uno logra eso, puede estar para el otro y también puede estar para sí mismo. Y del mismo modo, cuando yo me retire de acá, voy a conectar con mi estar en ese momento. Esto nos alivia y nos quita un peso. Claro. Y lo otro es la omnipotencia. Nosotros, en el caso de nuestra profesión, no debemos poder con todo. No es nuestra tarea, es simplemente acompañar, dar recursos, brindar un servicio. Claro. Pero no somos... Ahora, en un año estrictamente electoral, y me parece de sobremanera, vos lo decías, Guille, la cantidad de elecciones que ha habido en todo el país ha sido impresionante, mucha incertidumbre, lo económico, que es Sí, un claro. tema detonante. Ese tipo de consulta, ¿te ha llegado, digamos... Respecto de las elecciones. Sí, y Sí, respecto claro. al tema de situación social, hay mucha gente que, digamos, sale de su clase media porque, bueno, se queda sin trabajo, no tiene el recurso, digo, ¿cómo? O tiene miedo de quedarse o tiene sin miedo trabajo, de quedarse ¿no? sin trabajo, exacto. Sí, claro. Sí, esas consultas están permanentemente. Yo trabajo con una pluralidad de pacientes que se mueven de todos los estratos, de todos los tipos de trabajo. Pero sí, claro, ese temor a no tener lo básico para cubrir nuestras necesidades. La vida se maneja en función de nuestras necesidades, de eso se trata, Claro. de que nos demos cuenta de qué necesitamos y vayamos a cubrir esa necesidad. Y cuando esto se pone en riesgo, claro que surgen síntomas incluso. Ahí entra un poco lo de él, ¿no? O sea, aparecen enfermedades, aparecen síntomas, que a veces no son tan sencillos, incluso aparecen enfermedades a veces bastante complejas, Sí. que nos marcan que algo no estamos gestionando Fíjate bien. que la famosa frase que el cuerpo habla, ¿no? Definitivamente. Todo tiene una Claro, causa. sí. todo. A esta Y trabajamos cuestión. mucho con eso. Hay un mensaje que nos llega, Javi. Así es, dice Raúl, es imposible no desesperarse cuando no se llega con la plata ni a mitad de mes. Es muy difícil. Bueno, esto ha pasado, pensemos Sí, que claro. después estaremos más de acuerdo, ¿no? Si, bueno, esto lo charlamos siempre, Sí. ¿no? Pero desde que Caputo hizo el anuncio y llevó el dólar a 800 y devaluó lo que devaluó, la pobreza creció. Sí, o sea, sí, sí. creció en el sentido de Sí, sí. Tu dinero comenzó a valer menos Sí, de claro. lo que valía antes, ¿no? Sí. Por eso digo, mañana va a ser un día muy Bueno, en eso me cruzo con ese especial. tema, y lo participamos a Ignacio por el tema del aumento de los medicamentos, ¿no? Un aumento hasta un 85%, crisis económicas, peligran las coberturas. ¿Cuál es la foto de esta película, Ignacio, que estamos viviendo para el rubro que ustedes que representás? Y mira, nosotros estamos en una situación bastante compleja. Los aumentos sí han ido acompañando en cierta forma. Aclaro que los aumentos siempre son de los medicamentos, nunca son puestos por el farmacéutico. Bien. Los medicamentos sí tienen acuerdo entre los laboratorios y el gobierno y son los que manejan los precios. Ustedes Nosotros, el canal que comercializan, digamos. nosotros comercializamos, Claro. pero no somos formadores de precios en ningún momento. Pero siempre reclamaron por el desfasaje permanentemente, ¿no?
Y lo que tiene que sí, en Con un la momento industria estaba farmacéutica. pisado y no acompañaba la inflación real, Claro. y era medio complicado manejarse en ese tema porque los gastos iban al nivel de la inflación real, sea empleado, sea luz, Sí, claro. sea todo lo que ha crecido actualmente. Pero bueno, la situación es compleja porque con un proceso inflacionario como el que tenemos, nosotros vendemos todo lo que es medicamentos, la mayoría de los casos se vende a la Seguridad Social o a las prepagas, que esas tienen, bueno, te pagan, vos vendes a 65 días, 70 días, y vos estás comprando 30. Claro, la inflación acá. Entonces, en el medio. la ¿Cómo inflación te en haces el para- medio te va comiendo lentamente todo lo que, bueno, la rueda que uno tiene para tratar de mantener todo este sistema que tenemos en la farmacia. Las farmacias en sí, las farmacias como negocio en sí es lo que está manteniendo por ahí, en cierta forma, financiando a la cadena de medicación en Argentina. Yo- Es complicado el tema. Totalmente. Te querés preguntar porque, bueno, venís de una familia de históricos farmacéuticos y calculo que creo que le ve la cara al cliente y ya sabes más o menos de qué se trata, pero cuando vienen, y esto lo digo con respeto y con cariño, el viejito o la viejita compra... el adulto mayor, sí. El adulto mayor, y a lo mejor ves que no le llega, o que con el PAMI llega hasta donde puede, y hasta cierto desconocimiento, porque no está al tanto de la inflación, de lo que pasa el día a día y demás. ¿Cómo es ese trato con el adulto mayor en ese sentido? Mira, en este momento PAMI en sí está funcionando. Viene funcionando ya desde, yo creo que el acuerdo este fue de la época de Macri y no se tocó mucho lo que es el convenio en sí de PAMI. Es un convenio medio raro, medio extraño. Hay un precio PAMI que es diferente al precio público, con lo cual eso te quita margen a la farmacia, y en general tiene mucha cobertura los medicamentos. Que yo creo que es la única forma que, lamentablemente, nuestros ancianos Sí, llegan a por lo menos fin de mes, que voy a decir, porque si tuvieran que pagar todo lo que tienen que pagar en medicamentos también sería muy complicado. No, aparte, medicamentos obligatorios casi para la mayoría. Sí, No claro. Pero puede dejar de tienen tomarlo, altas claro. coberturas en PAMI, entonces, bueno, dentro de todo, no ha habido interrupciones, la cadena de pagos todavía se está respetando. Este gobierno que entró todavía no ha tocado nada, estamos como veníamos. ¿Qué expectativas claro. tienen respecto a eso? Digo, no se sabe todavía. Y la verdad es que no se sabe. Tenemos que ver, bueno, mañana esperamos todos el anuncio, Claro, a ver medio. qué sale de todo eso, que va a ser un montón de cosas, y bueno, y ver a ver si nos toca algo a nosotros, a ver qué tenemos, Claro. qué nos toca poner. El volumen del aumento es como titulamos un 85, más de un 85%. Digo, hoy un medicamento costaba cuánto y cuánto cuesta hoy. Digo, ¿cuál ha sido el volumen de aumento en estas últimas semanas? Lo que tiene que es variable. Hay algunos que sí que ponele que... Pero vos te ves en la parte histórica y a lo mejor han recuperado lo que no han tomado en otro momento. Claro. En general han subido, sí, un 40%, más o menos. Llámale por ahí algunos subieron un 50%. Claro. Pero en promedio. y en Algunos sí han subido, tenés algunos que han Claro. subido 70%. Claro, sí. En lo que va del transcurso y en del mes. genérico en estos tiempos empieza a tener mucho más fuerza, digo, como alternativa. Y sí, como alternativa es una opción muy válida y es una alternativa, por lo menos al alcance de la gente cuando no llega al que le han De recetado. todas maneras, no estamos, a ver, permítame el término, culturizados con el genérico directamente. Por ahí nos cuesta llegar al genérico o concientizarnos Cierta desconfianza por ahí. del genérico. Claro. Sí, nosotros, bueno, pero tenemos una ley, hay una ley que nos avala a todos los farmacéuticos a poder ofrecerte un genérico Sí, pero- que si está en mercado tiene que ser bioequivalente con la molécula que te están Claro, el recetando. componente activo es el mismo. Claro. Exacto. Entonces, bueno, hay algunos productos de algunas enfermedades en particulares que no tienen genéricos. Claro. Eso ya es más complicado, tenés que buscar, porque hay algunos que hay una sola molécula en el país y no tenés otra, y bueno, estás atado a lo que toca. Claro. Sí, en muchos casos es- creemos que es un remedio único y vamos a ese ya Claro, formateados. pero en lo normal, en lo general, siempre conseguís opciones que son un poco más baratas, que le da la chance por lo menos al paciente para acceder si no puede en ese momento. ¿Cómo es la industria farmacéutica a nivel nacional o a nivel internacional? Digo, ¿cómo es la conformación de los precios en el circuito de distribución, ¿no? ¿Cómo arranca, digamos, el momento cero y cómo llega a la farmacia? ¿Cómo es esa cadena de distribución de productos que se elaboran en Argentina o algunos que llegan del exterior? Mira, no sé si te sigo bien en la pregunta, pero bueno, nosotros tenemos de dos tipos, tenemos muchos laboratorios acá de Argentina
y tenemos también internacionales. Los internacionales vienen por aduana y bueno, y por ahí tienen algunos atrasos en algunas cuestiones, como así también tienen los nacionales, o sea, Claro. por ahí tenés faltas de algunos tipos de medicamentos, no sé si es por faltante de insumos, por faltante de lo mejor de, no el insumo en el principio activo en sí, sino a lo mejor el envase o en alguna cuestión inherente a la fabricación. Salen del laboratorio, van a las droguerías o distribuidoras y de ahí van a la farmacia. Claro. Eso por pedidos. ¿Y han tenido faltantes en este último tiempo? Porque, bueno, por ejemplo, con lo que es Sí, alimentos... se hablaba de los insumos, de algunos insumos. Claro. ¿no? Todos. Sí, ¿Cómo algunos fue la realidad de insumos ustedes? médicos bueno, hemos tenido consultas que normalmente no tenemos, que sobre todo el tema de, qué sé yo, lo estén o algunas cuestiones importadas para las colocaciones en las intervenciones quirúrgicas. En algún momento algo de las vacunas, pero siempre se terminó acomodando. No, sí, las vacunas dentro de todo han tenido, por ahí tenés faltantes de que se agotan porque por ahí superan la demanda, pero en general se acomoda el mercado. No hemos tenido grandes faltantes y no ha habido, bueno, como vos comentabas, vengo de una familia que hace años que está en el rubro y hemos pasado situaciones complicadas nosotros. Nosotros, todos los farmacéuticos que tienen la edad de mi papá, de mi abuelo, que ya falleció. Y hay momentos en situaciones del país que son complicados, es complicado reponer. En estos procesos hiperinflacionarios, vos no te vendían, vos si tenías la farmacia abierta y tenés que vender y después no podés comprar porque nadie te vende, porque no te... Bueno, eso todavía no se ha visto. Estamos como en un proceso de normalidad que, bueno, por lo menos en eso dejar tranquilidad a la gente que se consiguen las cosas, la droguería te vende, no hemos tenido ningún tipo de cosa rara o inconveniente que en otros momentos ha pasado. Bueno, un mensaje que para que Pame lo vea también, porque creo que esto habla de la desesperación de la gente. Soy Javier de la Pampa, es increíble vivir en un país donde se hace casi imposible comprar comida y medicamentos. Esto se tiene que acomodar rápidamente y la gente no da más. Un país que le puede dar comer a 400 millones de habitantes y que tenemos la pobreza y la indigencia y me todo, parece ¿no? que acá donde también calificamos para abajo es calidad de vida. Totalmente. Sí. Es perder literalmente eso, ¿no? Yo siempre, hablando a veces con algunos pacientes, digo, bueno, nosotros nos manejamos por, supongamos la famosa escala de necesidades Maslow, que muchos conocen. Uno se imagina una pirámide, entonces las primeras necesidades son las fisiológicas, las más urgentes, y así va subiendo hasta llegar a aquellas que son un poco más espirituales, más altruistas. Pareciera que la Argentina nunca podemos salir de los primeros escalones, ¿no? Es como, no sé, yo pienso a veces, veo noticias y digo, bueno, hay una marcha en Grecia, por el calentamiento global, porque las ballenas no sé qué. Y yo, a mí me encantaría poder decir, tengo que salir a defender a las ballenas, cuando en realidad uno dice, yo tengo que ver cómo llego a fin de mes, cómo pago, cómo lo doy de comer a mis hijos, cómo cubro mis necesidades básicas. Entonces, pareciera que nunca podemos movernos de esa parte de la escala. Ojalá algún día podamos, claramente, pero por lo menos desde mi lugar, el trabajo siempre es aprender a cómo ayudar a que vivir, aunque sea dentro de esas primeras partes de la pirámide, se vuelva un poquito más alentador, un poquito más llevable, mejor gestionado, y que aunque sea podamos encontrar calidad de vida, aunque solo sean estas necesidades básicas, para que esto pueda estar cubierto y tengamos un poco de paz. ¿Y cómo pararse frente a la crisis, Pame? Digo, ¿qué hacer? Aquellos que nos están mirando y que viven situaciones complejas y difíciles, ¿cómo pararse ante esta pelea que nos da esta etapa en el país? ¿Qué hacer? Buscar ayuda, y entiendo que a veces no se puede buscar ayuda profesional, porque lo entiendo, a veces bajo la misma teoría, a veces no podemos cubrir el cargo que significan los honorarios de un profesional. No quedarnos solos. Creo que la mejor recomendación es no se queden solos, busquen apoyo familiar, apoyo de amigos. Siempre hay alguien que va a estar dispuesto. Socializar. Claro, una red de contención. A veces es el vecino, a veces es mi mascota, a veces es mi familia, por supuesto, pero hay gente que a veces está muy, muy, muy sola. Y eso claramente no es
un buen aliciente en épocas como esta, Sí. mucho menos. Claro. Sí. Por más que nos guste la soledad, por más que disfrutemos de nuestros tiempos en paz, pero hay un momento en donde necesitamos tener un otro. Sí, sí, científicamente está comprobado. Sí, claro. ¿no? Totalmente. El vínculo con el otro es tan Pertenecer. importante, claro. Javi. Veía aquí el título de nuestro programa, Opinión Televisión Federal. Contale a la gente, Guille, dónde naciste. Yo nací en la provincia del Chaco, en General José San Martín, Chaco. Y en bueno, el monte chaqueño. así, a esto iba la pregunta, porque en definitiva, si bien hace años que estás afincado Sí, por estos 33 lugares, años por acá. pero bueno, no sé, por ahí no es que tan lejano, o sea, cercano porque estamos en la misma geografía, pero ahí muy lejano culturalmente y demás. ¿Qué es un poco el Chaco en ese contexto? ¿Cómo lo ves hoy, lo que es tu provincia de nacimiento? ¿Cómo ves que se critique tanto a los Capitanich o a los Insfran? Pero bueno, los criticamos desde acá o y no desde ahí, porque a lo mejor esa contención que a lo mejor Pame habla, la dan gobernadores así, que son un poco patrones, digamos, de su terruño, ¿no? Se da que son provincias históricamente pobres. Y bueno, lamentablemente el caso del Chaco sigue siendo la provincia más pobre de la República Argentina, y en esas circunstancias las dificultades en un país donde la pobreza lamentablemente es cada vez más estructural, bueno, a los que siempre tuvieron en ese ámbito, en ese aspecto, cuesta salir. Claro. Cuesta salir, por ahí hay buenas intenciones, pero quedan mucho a mitad de camino. La necesidad es extrema y, bueno, lamentablemente la dirigencia en términos generales a través de los años no ha sabido salir del asistencialismo directamente, claro. Como que todo se ha eternizado. Exactamente, claro. Y no hubo capacidad de salir de eso, como en otros tiempos seguramente, en que el padre trabajaba y tenía la posibilidad de mandar a sus hijos al colegio sin necesidad de que los menores trabajen. La provincia de Chaco tiene, por ejemplo, el mayor nivel de trabajo infantil. Sí. Bueno, muchas cuestiones en el marco de la pobreza. Las comunidades originarias también, que están padeciendo muchísimo. Bueno, es una pobreza estructural que lamentablemente en 40 años de democracia le ha costado a la dirigencia política, a medida que han pasado distintos partidos, le ha costado salir de lo paliativo. Me parece que esa es la gran crítica. También porque somos como sociedad, también somos responsables de apoyar eso, que con el paliativo está bien. Uno dice, culpa de los políticos, culpa de los dirigentes. Sí, indudablemente es un nivel de responsabilidad considerable, pero los ciudadanos también tenemos nuestro granito de culpa y es necesaria la autocrítica en ese sentido. Claro. ¿Hay discusiones políticas, Ignacio, en tu ámbito de trabajo, en la farmacia, cuando llega la gente, cuando digo esta crispación que hablábamos con Pamela también, y se transforma en un reducto, en un lugar también donde la gente manifiesta esas cuestiones? Digo, ¿es parte de lo que ustedes también escuchan todos los días? Sí, en la cotidianidad de los días por ahí sucede que, bueno, por ahí nuestros clientes ya están acostumbrados a nosotros, nos conocen y por ahí tenemos esas charlas o esos intercambios. En general no son buenos temas para sacar en un mostrador de farmacia ni ningún mostrador de una discusión política, religiosa o de otro tipo. Nada, está prohibido. Sí, no sería lo conveniente, pero bueno. Tratamos de... A veces sale. A veces sale porque, bueno, el cliente te lleva... El paciente te lleva a esa situación que, bueno, te pregunta y por ahí te toca. Pasa que es un mostrador difícil porque te dan a lo mejor los que están mal, necesitan algo y... En general el que comenta un poco de la parte que no sea su problema y su salud claro. Viene de buena onda, normalmente. Claro. Ya cuando se pone a hablar de otra cosa. Pero no va a venir a pelearlo. Te viene a pelear la chicana del fútbol, la clásica que pasa. Eso también es muy común, pero bueno. Y respecto a las farmacias y cobertura de obras sociales, ¿no? Que en estos tiempos también es muy importante que estén presentes. ¿Cómo lo viven ustedes en la industria, ¿no? Con las coberturas de obras sociales? ¿Están presentes? ¿Han tenido algún inconveniente? Mira, en general se vienen manteniendo las coberturas que tienen en cada obra social, están ahí. No hemos tenido bajas ni quitas de productos de algún tipo, eso les comentaba, que el tema de PAMI tiene mucha cobertura. Bueno, por ahí se le hace difícil a las farmacias chicas la atención por ese mismo tema, porque tienen que financiar a la obra social y no les da la espalda y tienen que dejar de atender ciertas mutuales. Claro. Pero bueno, las coberturas, el resto de las obras sociales son más normales, tenés
planes del 40, que es lo normal, 50 de algunas mutuales, y después tener los planes especiales que, bueno, tenés diabéticos, otro tipo de o enfermedades crónicas que tienen más cobertura. Eso. Claro. Es muy importante lo que dice Ignacio, porque también se genera hasta mitos respecto a esta cuestión, faltantes y demás, ¿viste? Y se instalan en la opinión pública estas cuestiones. Farmacéutico de toda la vida, Ignacio, está bueno que lo diga. Digo, estamos en una etapa donde estamos relativamente estables. Lo hice hasta con alguna situación de esperando algo, ¿no? Pero es la realidad. El tema de el tema de PAMI siempre fue mala palabra, por corrupción, por malos manejos, pero esto es opinión desde haber vivido, bueno, con familiares, con mi madre. Las atenciones de PAMI, me parece que con el tiempo, en mayor o menor medida, se ha ido acomodando a las exigencias de las personas mayores, de los afiliados. Lógicamente, nada es perfecto, pero me parece que con el tiempo, en los últimos años, se ha venido acomodando, insistimos, en contrapartida de la mala fama que siempre tuvo el PAMI respecto a los manejos. Totalmente. Es una opinión, un punto de vista a partir de que uno pudo chequear. No, le quería preguntar a Ignacio, antes de cambiar de tema, que les tocó la pandemia. O sea, les tocó claro, cuando hablamos de crisis, o sea, de estar ahí en la línea de tocó un combate máster, ¿no? casi, Un ¿no? posgrado les tocó en pandemia, claro. Sí, una situación, la verdad que bizarra, si te podés... ibas a trabajar, ibas caminando y estaba toda la ciudad desierta, parecía esas películas del fin del mundo y estabas ahí, pero bueno, lo pasamos, nos tuvimos que acomodar, nos tuvimos que adecuar. Sigo diciendo que en el rubro nuestro dimos una mano grande, pero también tuvimos la suerte de que no nos cerraron, porque evidentemente eso es imposible. Entonces no te podés quejar, no trabajabas de la forma que trabajabas y trabajaste mucho menos, pero en cierta forma no cerraste las puertas, dentro de todo pudiste pagarle a tus empleados, o sea, nos podemos quejar, pero no nos podemos quejar hablando mal y pronto contra otras personas que estuvieron más pensando complicadas. en ese tema, es un tema para Pamela, ¿no? El tema de lo que fue y las secuelas que han quedado, ¿no? Claro. Las secuelas de un momento histórico en el planeta, ¿no? Es una pandemia en salud mental, literal. Claro, eso es lo que quedó y pensaba en lo que hablaban recién de las obras sociales, de las mutuales. Yo creo que hay una gran deuda respecto de las mutuales y obras sociales con lo que tiene que ver la salud mental. Los honorarios son paupérrimos, las coberturas son muy bajas, se pretende que los procesos duren poco. O sea, hay una fuerte crítica, al menos desde el Colegio de Psicólogos, seguramente también desde los psiquiatras, porque lo que se viene es eso. O sea, son enfermedades mentales. Claro. Bueno, y tenemos que ser muy mental, conscientes, ¿no? claro, y tenemos que ser muy conscientes de eso. Esto es la secuela, no solo de la pandemia, sino de algo que ya se venía arrastrando y que la pandemia agudizó. Lo agilizó, Exacto. Claro. Entonces, en algún momento es una deuda que se va a tener que saldar, porque de lo contrario mucha gente va a quedar excluida y es peligroso. Bien. Ley de salud mental es un tema también para hablarlo en el programa. Hoy estuvo, Milei en una reunión de las denominadas históricas, ¿no? Ha habido antecedentes, por lo menos en la memoria colectiva, de la participación, asistencia perfecta de todos los gobernadores de todo el país. ¿Qué lectura haces, Guillermo? Para mí cada gobernador fue a ver de qué se trata. Claro. Claro, no lo conocían, no lo conocen. Recordemos que Milei es un emergente de hace 2 años y de mi opinión... Milei es un emergente de malas políticas, de malas decisiones, de dirigencia que ha quedado a mitad de camino, es un emergente de un mal gobierno de Alberto Fernández, de algún mal gobierno de Macri, vamos para atrás. Me parece que es un emergente de la gente que vota con bronca, por ejemplo, de la gente que vota en desacuerdo. Y bueno, ante esta circunstancia, los gobernadores me parece que fueron, es cierto, histórica asistencia, para ver de qué se trata. Dice que Guillermo Franco fue como el gran articulador, ¿no? Claro, sí, un articulador político, con un presidente netamente técnico, económico. Y aparte alguien que hace años está en la política y que tiene que articular esto de juntarlos a todos y después hacer una conferencia. Te pregunto por Esdero, el gobernador del Chaco, ¿qué referencia tenés? Digo, de tantos años acostumbrado a una línea política,
Que bueno, fue una sorpresa eso, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso de capitaniza ha sido muy fuerte en la provincia del Chaco. Bueno, seguramente un dirigente que tiene buena imagen, un dirigente moderado que calzó bien en Juntos por el Cambio y la gente observó todo eso también. Y recordemos que el caso de Cecilia indudablemente también hizo mella en todo tema, ya sea en el tema de la justicia. Bueno, son muchas cuestiones, sin desmerecer el apoyo que ha tenido Esdero, seguramente, que está haciendo sus primeras armas, así como Puyar o como nuevos gobernadores. Está bien, Yayora fue intendente, pero no es lo mismo ser gobernador. Son políticos jóvenes. Sí, nuevas generaciones. Nuevas generaciones. Fíjate que fueron los gobernadores a buscar dinero, básicamente. Y le dijeron, no hay plata. Milei, no es negociable el déficit cero. Pasó en Bahía Blanca con una ciudad arrasada y tuvo que decir, bueno, creemos en ustedes y en resiliencia. Y Dice, vamos que ustedes pueden. Claro, una ciudad que hace 5 días no tiene luz. No se enviaron recursos para obras públicas. No negocia ni una coma lo que dijo en su discurso, ¿no?, de Asunción, que no hay plata, ¿no? Entonces, con esos condicionamientos, muchas provincias se han empezado casi forzosamente a alinear, ¿no? Porque saben que no van a recibir fondos. Eso de quitar la obra pública de Cuajo es un extremo. Me parece que la obra pública es necesaria dentro de un Estado eficiente. El Estado debe tener obra pública, pero debe ser eficiente en el manejo de los fondos de obras públicas. Lo que le falta al Estado, uno siempre está de este lado, el Estado es necesario, pero con eficiencia. Con control. Con eficiencia, exactamente. Argentina por ahí siempre pregonamos por la presencia del Estado, por control del Estado, pero tiene que ser mucho más eficiente y en la obra pública indudablemente que es necesaria, porque es el progreso de un país la obra que pública. no haya jacuzzis en los... Claro. En las dependencias. Todavía lo estoy justificando. Lo vamos a pensar. Hoy trabaja mucho. Bueno, pero ¿cómo llegan algunas provincias a negociar? Es cierto que las provincias del centro están mejor paradas que las provincias de NOA y de NEA respecto a la necesidad. Vos decías, Guille, un tema, el asistencialismo no se ha podido modificar. Es muy duro para estas provincias cambiar culturalmente de la noche a la mañana esto que plantea Milei. Digo, si no hay un Estado que transiciona un tiempo, va a ser muy difícil. Recordemos que en esas provincias un 80% son empleados públicos. Claro. Empleados públicos. Y si un Estado, una provincia tiene ese porcentaje de empleados públicos, es necesario que sea eficiente para que se pueda aprovechar de todo esto, que no sea solamente para ocupar un lugar que había sido prometido, por algún cargo prometido nada más, ¿no? Claro, sí. Yo creo que, insisto de mi opinión, el Estado siempre es necesario, pero las falencias que hemos tenido en todos estos años es el descontrol en ese aspecto, ¿no? Claro. Si viniera, no sé, un extranjero, por ejemplo, y te dice, mira, como psicóloga, y lo veo tan como diferente a Milei del resto, ¿qué me dirías técnicamente de él? Así por lo que ves en la tele, nomás porque no es paciente tuyo, claramente. Pero digo, ¿qué ves de él? ¿Qué características tiene que nos puede llamar la atención? ¿En qué verete me han metido? Creo que es una persona, bueno, un poco lo que decía él, nueva. Creo que está no tan viciada de estas cuestiones de la política. Creo que tiene un convencimiento claro de lo que quiere, más allá de que podamos estar o no de acuerdo con su objetivo. Es el ejemplo de querer es poder, ¿no? O sea, él quiso algo, lo proyectó, se juntó con las gentes que creía adecuadas y logró llegar a donde quería. Por lo tanto, es una persona evidentemente muy eficaz y muy perseverante con sus propios objetivos. Obstinado probablemente. Fíjate que se nota muy estricto esto de no quiero negociar. Las crispaciones, ¿viste? En No, una primera etapa, después lo regularon. Exacto, lo regularon y mucho. Claro, porque se le salía la cadena. Sí, a mí me resulta un poco un misterio. Creo que es todo un grupo de gente muy a descifrar, ¿no? Exactamente. Qué buena definición. Sí. Porque no es solo él, digamos, claro. ¿no? Hay todo un contexto a su alrededor de personas que parecieran tener todas como características muy diferentes, más allá que plantean un lineamiento parecido,
pero con características. La vicepresidenta tiene una característica también muy particular, Karina, de mucha su hermana. fuerza. Karina, a la que él llama el jefe, claro, el lo cual jefe. uno dice, bueno, al final entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién gobierna? ¿Gobierna él o gobierna ella? Porque él le da ese vínculo lugar con de con los importancia. perros. Sí coinciden que Los perros. para mí Milei es un producto de lo mediático. Sí, claramente. Mediático y que se fue entrando Creo a la que es un gente, reduccionista también, creo que es una persona Con todo que respeto, supo, obviamente, sí, digamos, más allá del apoyo, no, digamos, es un reduccionista, creo que es alguien que supo decir lo que la gente esperaba escuchar sin profundizar demasiado. Yo recuerdo ese clásico video que tanto se popularizó de esto no, El afuera, claro. afuera. Cuando hablaba del CONICET, que tanto generó revuelo, yo creo que es eso, él generó un reduccionismo, es decir, esto no sirve, esto no aporta. Para aquel que no tiene mucha idea de qué es lo que él realmente estaba diciendo, esto afuera, está afuera, queda como, tiene razón, Claro, ¿no? claro. Esto es claro, hay que sacarlos a todos y esta es la parte que a mi criterio es más criticable. Pero bueno, creo que es una persona que vamos a tener que descifrar realmente. Bueno, fíjate que, ahí leemos el mensaje, pero fíjate que ni la propia oposición sabe dónde está parado No, Milei. tal Entonces, cuando vos tenés que hablar, hablan con mucho cuidado respecto porque no tiene, digamos, experiencia No hay política, no hay trayectoria, claro, gestión. no se sabe. Entonces, medio como que este outsider te descoloca absolutamente, ¿no? Desde el punto de Absolutamente. vista que fustigó a la casta y termina Bueno, sí, claro. rodeado de la Reduciéndola, casta. Acá sí. fustigó. Lo que tiene de bueno, perdón, Recordemos es que que, todo es lo que que le le gustan dijo los a... animales. Sí, Entonces, sí, para muchos sí. eso es un buen Bueno, síntoma, ¿Quién no ¿no? le dijo a Patricia Bullrich en la campaña? Sí, ¿Quién no, no bueno, le eso dijo? fue Sí, terrible. Y ahora es su mano Bueno, derecha. Alberto Fernández, Cristina. Sí, Exactamente. también. Sí, no es que no lo sí. vimos antes pero a eso, ¿no? pasa Pero que para mí lo de Milei y Bullrich fue una cuestión de un enfrentamiento personal, que en política no se da tanto personal del insulto en la cara, cita la chicana, pero fue a la reta lo propio, fueron insultos personales, de índole personal, Sí. que de eso no sé si se vuelve mucho. Bueno, allí aquí dice sí que se volvió. volvió. Si escarbamos, Massa también le daba con todo a Cristina. Sí. Pero la política es el arte de lo posible, dijo alguien. por ahí. Sí. Yo, digamos, tengo un convencimiento que hay un acting absoluto, ¿no? Sí. En la puesta en escena y después que cada uno hace su cuestión. Bueno, mensajitos. A ver, Javi, Milei está Sí. totalmente convencido de lo que quiere, dice, ¿no? Nos dice Ariel de Banda Norte, Sí. el señor de Río Cuarto. Milei está totalmente convencido de lo que quiere, no le importa lo políticamente correcto, así llegó a votarlo el 55%. Claro, y el núcleo del 30% que Yo era siempre digo su que es el núcleo, 30 ¿no? más Claro. 20 y pico, pero bueno, Sí. en definitiva es el 55. Más el 15 que... Claro, de la alianza con Macri y Exactamente. demás cuestiones. Bueno, polémicas declaraciones respecto a un tema que mañana puede ser puesto también a prueba, lo que ha mencionado Bullrich respecto al tema piquetes, respecto bueno, a qué hacer, colisión de derechos, dónde empieza uno, dónde termina otro. Vamos a ver lo que dijo Solano hoy en una entrevista respecto a este tema. Son construcciones que si se te viene la caballería encima, vos has estado alguna vez, bueno, vos tuviste en ruidos grandes, se te viene la caballería, vos estás con los chicos y si te vienen los caballos encima, corre el riesgo no solamente tu vida, sino lo más importante, corre la vida de un chiquito. Que no vaya a la caballería. ¿Eh? ¿Cómo se soluciona eso? Con ¿Con que- que no vaya a la caballería? o que no lleve los chicos a la marcha. Y para que te caigan a palo. Ahí estaba Solano hablando, ¿no? Polémica de declaraciones. Sí, del y hay un tuit Partido también Obrero. Del vocero presidencial, me parece, ¿no? Sí, de Manuel Adorni, sí. Con respecto a la línea, se habilitó una línea, la número 147. Ahí está, mirá, lo leemos. Si lo podemos agrandar un poquito. 134. 134, perdón. Gracias, Igna. Hay que traer anteojos, estimado. Sí, bueno, Yo tampoco sí, leí. bueno. Lo leí antes que vos. 147, como el FIDA, claro. Era la 134, dice. Donde se denuncian aquellos que son extorsionados para asistir a la marcha de mañana. Se están recibiendo a razón de 300 denuncias por hora. Lo obligan a llevar niños, las amenazan con comprar el plan y hasta con multas dinerarias. Hace negocio con la pobreza. Fin, dice Manuel Adorni. No quiero ser abogado del diablo, pero a lo mejor es como la inflación a 15.000%. Claro, ¿Cómo claro. comprobas que eso es Claro, cierto? ¿De qué manera o no? Porque lamentablemente, en este contexto hay que desconfiar de todos. Y, Sí. De todos, sí. todos, digo, ¿no? De cualquier punto del arco político. Es un ¿no? camino tan finito, tan finito este. La opinión pública está dividida respecto a esta cuestión. Los derechos deben respetarse, el derecho a protesta y también el derecho que decíamos, La libre Javi, circulación, libre circulación, al poder trabajar. comerciante a vender, claro. Digo,
Sí. Bueno, allí se están tocando estos lugares tan sensibles, pero ¿qué opinión tienen respecto a esto que se está mencionando, ¿no? Yo no con había esta escuchado cuestión. las declaraciones de Solano, ¿no? Solano, Solano. sí, Partido Obrero. Yo creo que esto no es extraño. Me parece que en algún punto todos lo sabemos. Sí. Sabemos que los niños que están en una marcha no están porque tienen ganas de estar ahí. Sí. Claramente porque Sí, no está estarán bueno. con sus No, padres, no, no, estarán no, con no sus está bueno. padres, lo cual yo no discuto, pero también creo que no es el lugar propicio para un niño. También entiendo que hay veces que uno quiere participar de una protesta y no tengo dónde dejar a mi hijo, bueno, viene conmigo. Creo que se discuten un montón de cuestiones, pero que los niños sean utilizados como escudo, la verdad que no es la primera vez. Creo que muchas veces lo hemos visto a eso. Y es una gran pena, pero hay derechos. Del mismo modo que un niño tiene derecho a protestar, también tiene derecho a ser cuidado, protegido, cuidado en su integridad física. Si yo, madre, sé que es un lugar de riesgo para mi hijo, posiblemente no lo quisiera exponer. Claro. Pero bueno, también es real que si veo que está amenazada mis posibilidades, mis recursos, en este caso mis planes, y bueno, también estoy protegiendo desde algún lugar tener ese recurso. Entonces, se abren tantas aristas ante esto que es muy difícil decir esto es así tajantemente para uno o para otro. Y me parece que de este lado hay dos posturas absolutamente tajantes. Y creo que cuando hablamos de personas, nunca nada es tan tajante. Guille. Sí, yo considero que estamos en democracia y es necesario el reclamo ante el desacuerdo, más allá de los movimientos sociales que por allí son cuestionados, pero es bueno para la democracia la posibilidad de desplayarse, de protestar, de reclamar. Y me parece que en este caso como que el gobierno se ha metido ya en los primeros días a poner toda la fuerza en el antipiquete, más allá de que fue promesa de campaña, y dejar de lado otros aspectos que son también fundamentales, más allá de lo económico. Me parece que lo fundamental es encarar el tema de la inseguridad en el país. Insisto, estoy en el marco de un gobierno que está hace 10 días. Pero empecinarse como si fuera el peor mal del país, la protesta social, me parece que no corresponde. Hay otros aspectos que aparte, se pueden abordar en principio, me parece. En una sola ciudad, porque esto pasa en Capital Federal. Claro. Ni siquiera en ciudades como Córdoba, tengo entendido, no sé si mañana va a haber algo. En Córdoba sí va a haber hay una movilización de la Yo creo que CTA las principales autónoma. dudas tienen que ver con qué va a pasar, ¿no?, con este gobierno y su mirada hacia la sociedad. O sea, hay hoy un claro camino respecto de lo económico, déficit cero, bueno, todo esto que ya sabemos, pero lo que yo nunca tuve claro, al menos en las cuestiones de campaña, es justamente qué pasaba con esta otra mirada, porque están gobernando personas, ¿no? Están gobernando personas, familias. Hay otras necesidades, hay un montón de cosas que no están contempladas, que creo que nunca fueron claras y que es un poco lo que creo que lo que él decía es respecto de que hay que mirar todas esas necesidades y hay a veces como mucho empecinamiento. Hay una cuestión, también lo dijimos en esta mesa, Javi, que tiene que ver con lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Sí. Porque se menciona, claro. hay toda una estructura detrás del gobierno de Milei que ha entendido claramente las necesidades de la población. Pero también hablábamos con Ignacio Sardina, ayer abogado constitucionalista, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Es muy difícil que dentro de la ley estas cuestiones que manifiestan se pueda cumplir. Exacto. Aplicar, sacar un plan porque estás protestando, no es tan sencillo, pero en el discurso, ¿no? Lo plantean desde un lugar que hay mucha gente que lo quiere escuchar. En la práctica es muy difícil que esto suceda, ¿no? Sí. Por eso ahí esta colisión de derechos es tan sensible para poder ordenarla. Guille, no sé. Yo reconozco, fuera de la ley está el narcotráfico, están los hechos de inseguridad, los asesinatos, los crímenes, los robos, eso está absolutamente fuera de la ley. Y la protesta social me parece que no está fuera de la ley, más allá de los puntos de vista de cada uno. Estamos en democracia, es cierto, la libre circulación también, ese impedimento, pero me parece que
hay otra forma, eso se puede arreglar o acomodar, me parece. Lo que directamente está fuera de la ley y hay que abordarlo de lleno es el tema de la inseguridad y el tema del narcotráfico. ¿Qué te dicen desde las movilizaciones? Si no la hacemos masiva no tenemos respuesta, ¿no? Porque también está ese otro tema. Sí, Nacho. Sí, nosotros me parece que en Argentina nos hemos acostumbrado estos 20 años a vivir de una forma en la cual no es lógica. Yo, obviamente una opinión muy personal por ahí, no noto que estén en contra de la protesta. Ellos están en contra del corte, de evitarle o de interrumpirle la circulación a un ciudadano que quiere ir de un lado al otro, que puede ser una ambulancia, que puede ser lo que sea. No lo veo mal. Obviamente que un punto de vista muy personal. Mañana hay un gran desafío con ese tema, ¿no? Sí, claro. Mañana una marcha masiva y allí se deben respetar, por eso decíamos. Bueno, ahí estaba la protesta va a seguir estando, si ellos no, por lo que yo he escuchado, no van en contra de la protesta ni van a reprimir a la gente que esté protestando, pero no van a evitar los cortes. Pero hay que, Javier, nosotros lo vemos, perdóname que me embalé y muy bien. Lo vemos desde un punto de vista. Nosotros en Río Cuarto no tendría que haber sacado el lugar, pero estamos en una ciudad que no tenemos prácticamente cortes. Claro. Ahora, esto extrapolalo a una persona que vive en Capital y posiblemente te diga, loco, yo estoy harto de vivir así. Claro. Porque no puedo vivir así. Y hay un tema, porque todos los días es esto. Que tiene que ver con ponerse en la piel del otro. Javier decía que este año periodísticamente ha tenido una recorrida muy importante en todos lados, en todo el país. Y en la participación del testimonio de aquella persona que está trabajando y que le apareció una marcha. Digo, hay que respetar también el derecho comerciante que de esa tiene su persona. negocio abierto y de repente tenés 40.000 personas al frente y decís, no vendo. Pero por otro lado, si vos le preguntás al que está marchando, le decís, bueno, pero yo tengo el derecho a marchar porque la Constitución Nacional me lo permite, artículo 14 bis y demás. Yo creo que lo que no hay acá es... es una delgada línea, indudablemente. Acuerdos. Claro, mira, se puede marchar, dejen una calzada libre para una vía de circulación, que puedan pasar autos, ambulancias, la gente que trabaja. A un taxista le decís, sí, y me jodiste el día de laburo. Con todo lo que tengo que pagar y demás, no puedo trabajar. Y estoy en la misma situación que vos, y yo soy un laburante. Y también creo que hay otra cosa que me molesta mucho, que se estigmatiza mucho la figura del piquetero como tal. Y porque es anti-piquete. Yo no sé si otros sectores saliesen a marchar y sería la misma situación, digamos, ¿no? Bueno, hay que analizar lingüísticamente también los términos, ¿no? El piquete, la marcha, bueno, yo sé está estigmatizado. Me pongo, voy a hacer cuenta, Pame, que soy un niño, de que los niños hacen esa pregunta muy interesante que no sabes, claro, no sabes cómo hablan mucho de argentinos de bien. Y si viene tu nene y te dice, mami, ¿y hay argentinos de mal? ¿Vos qué le decís? No. Claro, porque hay argentinos que hacen cosas buenas o que hacen cosas malas. De bien. Y ella es la ministra de seguridad de todos los argentinos, los buenos, los malos. Pero esto es un tema, ¿no? Sí, bueno, el tema del discurso es... pero podríamos hablar horas, ¿no? De muchos argentinos de bien, de las fuerzas del cielo, ¿no? Oscuridad, luz. Sí, total. Hay una cosa muy... Comparto eso de no exponer a los niños. Eso. Bueno, con los niños no. Digo, cerrando este tema, me parece que los niños en la marcha... No, digo, con los niños... No, digo, indefectiblemente. Bueno, vamos a conocer los resultados de la encuesta. Se ha pasado rápido esta hora, como todos los días, ¿ves? Porque la pasamos realmente bien, ¿eh? Javi, ¿qué hay? La pregunta era, ¿ha tenido que dejar de tomar algún medicamento por la suba de precio de los mismos? Que no dice el 57% y que sí el 43%. Bueno, pero ha sido una encuesta pareja, hemos tenido otra canción más dispares, ¿no? Me sorprendió la respuesta. Bueno, agradecerles el tiempo, gracias por la participación. ¿Cómo se sintieron? Digan que muy bien, muy bien. Excelente. Ahora viene la comida y todo eso. ¡Ay, qué rico! Sí. En un ratito. Nos preparamos. En un ratito tenemos todo. Bueno, mañana políticamente un día muy fuerte. Al mediodía está Cadena Nacional con el anuncio, bueno, de lo que va a ser, creo, la columna vertebral del cómo del gobierno de Milei. Lo que se diga en esa Cadena Nacional va a repercutir en la marcha. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Nos reencontramos mañana. Así es. Hasta mañana. Gracias por la compañía. Hasta mañana.